Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 19 de febrero, se va la borrasca Pedro, pero hoy va a ser, cuidado, un día de fuertes vientos. Hoy se cumple un mes del accidente de Adamuz. En este mes nadie aún ha asumido ninguna responsabilidad. Este mes también se cumplirán 4 años de la guerra Ucrania-Rusia. 4 años, 2 millones de soldados muertos en el campo de batalla y más de 15.000 civiles, la mayoría ucranianos, y no hay visos de alcanzar un acuerdo de paz. Y en los mercados, pues vemos cierta tranquilidad, oscilaciones en bandas muy estrechas en Asia. Para los futuros americanos también las vemos con ligero tono positivo. Bajan los precios de los bonos de forma suave, baja el oro y el cobre y está subiendo la plata. Hoy atentos también al euro y al Bund. El mercado se pregunta si quedará en entredicho la independencia del Banco Central Europeo tras el anuncio de salida de Christine Lagarde antes de que termine su mandato. De momento todos los activos están en pausa, asimilando la división interna que reflejan las últimas actas de la Reserva Federal. La última reunión de la FED fue más importante por lo que ocurrió fuera de sus muros que por las declaraciones de política monetaria. Las actas no hacen ninguna referencia a los ataques a la independencia de la institución, ni hay ninguna mención de apoyo a Powell. Sí que revelan la creciente división interna en el seno de la institución, donde empiezan a dibujar 3 grupos diferenciados: los que prefieren profundizar en las rebajas de tipos, aquellos que defienden que hay que tomarse un respiro y los que advierten que deberían subirse las tasas de interés si la inflación vuelve a repuntar. 10 de los 12 banqueros centrales que deciden sobre la orientación de la política monetaria prefirieron aislarse del ruido y acordaron dejar los tipos intactos, entre el 3,5 y 3,75. Los 2 votos en contra fueron los de Stephen Miran, el caballo de Troya de la Casa Blanca en la FED, y el de Christopher Waller, otro de los nominados por el candidato republicano. Los 2 apostaron por una rebaja de 1/4 punto. Mercados que también están al conflicto entre Estados Unidos e Irán, especialmente el petróleo. El Brent toca los $70. La tensión vuelve a crecer. La administración Trump continúa reforzando su despliegue naval y aéreo en aguas de la zona como medida de presión a la República Islámica de Irán. Trump solo acepta un acuerdo global que desmantele los programas iraníes y de misiles. Hay algunos expertos citados por Reuters que hablan de una eventual operación militar para este próximo viernes. Escuchamos a Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Hay muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán. El presidente tuvo una operación muy exitosa como comandante en jefe de la Operación Martillo de medianoche, como usted lo sabe, y como acaba de mencionar, destruyó por completo las instalaciones nucleares de Irán. Con todo esto, los mercados están bastante paraditos, movimientos en bandas muy estrechas, como digo, en momento pausa y con la mirada especialmente en el petróleo. Hazme la fotografía, Eva, ¿cómo están? Pues muy buenos días, Susana. Estamos viendo, empezando por las bolsas y terminaremos por esas commodities, como los futuros de Wall Street se mantienen prácticamente sin cambios o movimientos estrechos y moderados tras una jornada de subidas en Wall Street. Vemos los futuros del S&P 500 que se anotan una subida del 0,12%, del 0,16% por el lado de los futuros del Nasdaq, y toda una jornada donde los índices en esta ocasión se han visto apoyados por la tecnología. Veíamos al índice rector marcar al cierre los 6.886 puntos. El tecnológico, el Nasdaq 100, subía un 0,80%, prácticamente lo mismo que el Composite, y en ese mapa de calor eran las tecnológicas las que subían con fuerza y sobre todo además al calor de lo que ha sido ese acuerdo de Nvidia y Meta que impulsaba sus valoraciones, también las de gran parte de todos los magníficos que se teñían de verde y que contagiaban al resto del sector. Con todo esto, importante, como decías, venimos de una jornada donde, aparte de los valores protagonistas, la resaca de lo que ha dicho la FED ha hecho que el rendimiento de los bonos del Treasury a 10 años haya subido ligeramente hasta el 4,09%. Son movimientos moderados y el gran protagonismo que ha girado en torno a un dólar que se ve fortalecido, mientras parece que los miembros de la Reserva Federal se aferran a ese
análisis de las minutas de la FED que han mostrado que sus responsables no tienen prisa para bajar tipos y que varios están abiertos incluso a subidas si la inflación se mantiene estable. Más allá de ese índice dólar, el euro dólar, vemos como pierde 1,18, como decías, pendiente de lo que puede ser el cambio en la cúpula del Banco Central Europeo y la posible injerencia política y, por supuesto, hoy un Asia que vuelve a ver a mercados como el surcoreano volver a la negociación tras festividades de Año Nuevo Lunar y que toca máximo histórico, subiendo un 3%, 5.678 puntos. En los metales, el oro avanza un 0,45%, roza los 5.000 dólares a esta hora, mientras el protagonismo absoluto gira en torno a ese petróleo que está cotizando, el temor, el miedo a que finalmente se lleve a cabo un ataque contra Irán después de las palabras de J.D. Vance, del vicepresidente de Estados Unidos, que dice que no se ha conseguido nada, y mientras los expertos empiezan a mirar a un posible ataque de cara al fin de semana. El Brent, como decía, sube 70,46 dólares el barril, el West Texas 65,24 dólares, y en página de futuros, a la hora de mirar qué va a hacer Europa, vemos como hay dudas tímidas. Retrocede el futuro del Eurostock un 0,08% y algo más se dejan los futuros del DAX, que retroceden el 0,29%. Los mercados están a la macro, a los tipos de interés, a la geopolítica y también están a la micro, a los resultados empresariales. Hoy presentan cuentas Repsol, Nestlé y AXA, entre otras. Y acabamos de conocer, Rubén Gil, las cuentas del gigante aeronáutico Airbus, que mejora sus ingresos un 6% en 2025. Buenos días. Así es, buenos días. Ingresos de más de 86.000 millones de dólares y beneficios récord de más de 7.170 millones de dólares el año pasado, un 23% más, gracias al buen comportamiento de los aviones civiles y también al negocio de helicópteros. Pero ojo a la advertencia que hace la compañía, que rebaja su objetivo de producción. Dice Airbus que la falta de suministros de motores para su familia de aviones A320, su modelo más vendido, está frenando la producción y las entregas de aeronaves. Apunta ahora a una cifra de entregas de 870 aviones a sus clientes este año, que estaría por debajo de lo previsto. Acabamos de conocer también esas cuentas de Nestlé. Reduce las ventas la compañía alimentaria un 2% el año pasado. También los beneficios netos de Río Tinto también cayeron en 2025 un 13%, y se van a cotizar los resultados que presentaba ayer al cierre Orange, con ingresos y con ganancias por encima de las expectativas. Beneficio de 530 millones de euros, un 77% menos tras provisionar algo más de 1.200 millones de euros por el plan laboral. Y cómo no, inteligencia artificial. Se palpa agitación bursátil por la IA, cuyo epicentro se encuentra esta semana en la India. Líderes globales, entre ellos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, así como máximos directivos de Silicon Valley, se citan en Nueva Delhi con motivo de la cumbre de impacto de inteligencia artificial. Una cumbre que busca un compromiso vinculante que obligue a los gigantes del sector a garantizar la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial. Para hoy estaba programado que Bill Gates pronunciara su discurso inaugural, pero en estas últimas horas se ha retirado, asestando un golpe a este emblemático evento, que queda empañado además por la pésima organización y las quejas de los delegados por el caos del tráfico. La otra sonada cancelación ha sido la de Jensen Huang, el presidente de Nvidia. Hoy el primer ministro Narendra Modi acudirá a la cita, que busca posicionar a la India como una voz líder en la gobernanza global de la inteligencia artificial. De ello ha hablado Sundar Pichai, el CEO de Google. Vengo con un mensaje muy claro. Creo que la India va a tener una trayectoria extraordinaria con la IA y queremos ser socios. La IA es el mayor cambio de plataforma de nuestras vidas y una de las herramientas más poderosas para resolver problemas y mejorar la vida a escala planetaria, ya sea haciendo que las enfermedades sean más detectables y tratables, que las comunidades sean más resilientes o que el aprendizaje sea más accesible. Estarán también el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, y el presidente francés Emmanuel Macron, que será recibido por Modi. La duda está en que en esta cumbre se tomen decisiones significativas en torno a la regulación de estos gigantes. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía, vamos con otras noticias. Rusia y Ucrania se marchan sin acuerdo de las negociaciones en Ginebra. Posiciones distantes tras 2 días de reuniones en los que solo se ha conseguido avanzar sobre cómo verificar un posible alto al fuego. Volodymyr Zelensky.
поки що те, що я почув. Hasta ahora lo que he oído es que los militares entienden cómo monitorear el alto el fuego si hay voluntad política. En principio, ellos acuerdan de casi todo se va a monitorear exactamente con la participación de la parte americana. Yo creo que es una señal constructiva. За участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал. El presidente ucraniano asegura que las negociaciones con Moscú están siendo difíciles y acusa a la delegación rusa de retrasar todo el proceso. Desde la Casa Blanca apuntan que pronto habrá una nueva ronda de conversaciones entre las partes. Estados Unidos advierte a Cuba de que debe realizar cambios drásticos muy pronto. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, asegura que están pendientes de la grave situación que atraviesa el país por si tuvieran que tomar alguna decisión. Secretary Rubio has articulated, and the president himself, we obviously want to see flourishing and prosperous democracies all over the world, especially in our own Desde hemisphere. Rusia salen en apoyo de Cuba tras su reunión con el canciller cubano de Exteriores. Moscú rechaza nuevas sanciones por parte de Estados Unidos contra este país, pero no confirma el envío de más combustible a la isla. La Junta de Paz, iniciativa impulsada y presidida por Donald Trump, se reunirá hoy por primera vez en Washington. En un encuentro donde se anunciará el compromiso de más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. En total, más de 20 países van a acudir hoy a Washington para participar en esa junta que cuenta de momento con el rechazo de grandes potencias como Francia o Alemania. Tres cositas más mirando aquí a casa. España aspira a tener un papel de liderazgo en el Banco Central Europeo ante la próxima salida de Christine Lagarde. El Ministerio de Economía insiste en que nuestro país quiere desempeñar un papel protagonista cuando se renueven las vacantes del Banco Central Europeo, pero de momento no habla de posibles candidatos después de que el Financial Times publicara ayer que el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, estaría en la terna de candidatos a dirigir el organismo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que el Gobierno presentará los presupuestos en el primer trimestre. La vicepresidenta del Ejecutivo responde a una pregunta del Partido Popular diciendo que gobernar con presupuestos prorrogados cumple con la ley. Artículo 134.4 de la Constitución, que establece exactamente la automaticidad de las prórrogas presupuestarias cuando acaba el ejercicio económico. Por tanto, no solamente es que tiene plena validez constitucional, sino que además está contemplado el procedimiento en la propia Constitución. Por tanto, cuando dice el Partido Popular que gobernar sin presupuesto o con presupuestos prorrogados es ilegal, es falso, es mentira. Y las aerolíneas presentan este jueves su propuesta de tarifas tras la subida anunciada por AENA. Las compañías quieren que las tarifas bajen un 4,9% anual, pero ayer el gestor aeroportuario anunciaba un incremento de las tasas del 3,8% para poder financiar sus futuras inversiones por importe de casi 13.000 millones de euros. Mauricio Lucena es el presidente de AENA. 43 céntimos de euro. Esto es lo que se está proponiendo. Lo digo porque ya estoy escuchando pues algunas declaraciones hiperbólicas, ¿no? De que parece que porque suban los billetes de avión 43 céntimos de euro, siempre y cuando quieran, también podría ir contra el margen de las líneas aéreas. Nosotros a veces nos ha pasado, no hemos subido precios porque los absorbes, pero bueno, ya entiendo que no lo querrán hacer. Ryanair califica la propuesta de ridícula y ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y también al Ministerio de Transportes que la rechace. 7:17, miramos a los mercados. Lo primero es el tiempo real y vamos a empezar por los futuros en Estados Unidos que vienen. Roberto, ¿de qué color? En plano pero verde, subida del 0,11% para el Nasdaq 100, del 0,07% el S&P 500 y el Dow Jones muy plano, subida del 0,01%. Muy bien, vemos al futuro del DAX en rojo, baja un 0,32%. El futuro con vencimiento en marzo del Eurostock 50 también en negativo, recorta un 0,10% hasta los 6.110 puntos. Y miramos a las criptomonedas. La verdad es que están bastante paraditas, aunque siguen con una ligera tendencia a la baja. 66.991 dólares. Ahí tenemos a Bitcoin. Frente a ayer recorta un 1,25%. El movimiento de la última semana, sin embargo, es bastante planito. Ethereum intenta aguantar en los últimos 7 días, pero le cuesta pues todo un horror. Ahora mismo lo cotiza a 1.973 dólares, lo tenemos bajando frente a ayer un 1,40%. Es importante vigilar también el VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo. Lo tenemos ahora mismo en 20,18 puntos, rebotando de forma muy ligera. Vamos a mirar enseguida Asia con la macro, con la micro, a los resultados empresariales. Ojo, porque hoy se espera una cascada importante de cuentas en Europa y hemos tenido un primer aperitivo
positivo con Airbus y vamos a mirar también a la macro y al sentimiento, a los flujos. Y vamos a empezar por el mercado americano. Bueno, hoy tendremos balanza comercial de diciembre, solicitudes semanales de prestaciones por desempleo. Además, publican resultados Walmart y Constellation Energy. Ayer, subidas en Wall Street. El Nasdaq avanzó un 0,78%, el S&P 500 medio punto y el Dow Jones subió un 0,26%. La tecnología vuelve a ser el motor del crecimiento de los índices, con las miradas puestas en la cumbre del impacto de la IA 2026 de la India y los acuerdos que han llegado las grandes compañías allí. Tanto Alphabet como Microsoft han acordado invertir miles de millones en el país. La matriz de Google anuncia una inversión de 15.000 millones de dólares para los próximos 5 años con el objetivo de construir un centro de inteligencia artificial en la ciudad de Visakhapatnam. Brad Smith, presidente de Microsoft, asegura que la tecnológica destinará 50.000 millones de dólares hasta finales de esta década. La empresa busca expandir el acceso a la tecnología en el sur global. Smith ha declarado en una entrevista para el medio indio The Economic Times que se muestra muy optimista con la situación tecnológica de la India. Somos muy optimistas y estamos muy ilusionados con el futuro aquí en la India. Por eso en diciembre anunciamos nuestra inversión de más de 17.000 millones. Creo que todo el mundo mira a la India y ve que es una tierra de oportunidades digitales. La atención está puesta también en OpenAI, ya que, como cuenta esta madrugada Bloomberg, la firma va a superar los 100.000 millones de dólares en su última ronda de financiación. La valoración final de la desarrolladora de ChatGPT se puede disparar hasta los 850.000 millones, 20.000 millones más de lo que apuntaban las primeras estimaciones. Entre los inversores se encuentran Amazon, SoftBank, Nvidia o Microsoft, entre otros. Además, la compañía ha anunciado una asociación con Data India para la construcción de centros de datos locales. Este es un proyecto que se enmarca en la iniciativa Stargate. Las dos construirán un centro de datos con capacidad de 100 megavatios que podría aumentar hasta 1 gigavatio. Bueno, importante ayer fueron también las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se reflejó una gran división entre sus miembros en torno a si subir, mantener o bajar los tipos de interés. Y ojo, porque también tuvimos resultados. Destacaron los de eBay, los de DoorDash, que se publicaron justo al cierre. El portal de ventas sube en After Hours más de un 5% después de anunciar ingresos en el cuarto trimestre de 3.000 millones, un 15% más interanual. La empresa anuncia también una perspectiva optimista para el primer trimestre de este año. DoorDash logra un avance del 15% después de aumentar su número de pedidos y sus ingresos en el cuarto trimestre. Atentos también en el After Hours a Warner, ya que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación sobre el impacto que puede tener su venta en los cines locales. Además, hay que poner el foco también en Boeing, ya que la aerolínea ha cerrado un pedido de 50 aviones MAX de Vietnam Airlines. 7:21, miramos a Asia. Y lo primero, Eva, es el tiempo real. Los índices, los que están abiertos de rojo, de verde, pero movimientos en bandas muy estrechas. Pues hay de todo, con un Asia que sigue la mayoría en festividades por el Año Nuevo lunar, aunque tenemos al Kospi surcoreano que vuelve precisamente de ese festivo y que marca máximo histórico, ha subido un 3%, todavía abierto el mercado, 5.671 puntos. La bolsa de Australia arriba un 0,88%, 9.086 puntos. El Nikkei en Japón arriba un 0,66% hasta los 57.523 puntos. Y tenemos a India también hoy, sin embargo, recortando un 0,54% hasta los 25.680 puntos. Bueno, estoy viendo al Kospi marcando nuevos máximos en su vuelta a la negociación y aquí tiene mucho que ver la tecnología. Pues sí, efectivamente, sus pesos pesados que son los que hoy están engrosando la crónica. Samsung, el mayor fabricante de esos chips, sube el 4% y SK Hynix, su rival, que también sube del entorno del 2%, y todo mientras una nota reciente de Goldman Sachs pronostica un crecimiento del 120% para los mercados de valores surcoreanos en 2026, tras el aumento del 36% en 2025. Bueno, muy importante el movimiento de las divisas, porque las actas de la Reserva Federal también hablaban de consultas sobre el yen. Pues sí, y en este escenario lo que decían los miembros de la Fed es que el mes pasado
pidieron a los operadores cotizaciones sobre los tipos del cambio dólar-yen a instancias del Tesoro estadounidense, una medida inusual que fortalecía al yen persistentemente débil y ponía a los inversores en alerta ante la primera intervención monetaria conjunta de Estados Unidos y Japón en 15 años. En los días previos a ese encuentro de la Fed, el dólar se había depreciado notablemente. Es uno de los protagonistas esta mañana que, sin embargo, vemos cómo se fortalece el dólar. El yen se deprecia a 155,10 unidades. Y todo después de que la primera ministra Sanae Takaichi fuera confirmada ayer por el Parlamento y confirmara a todos sus miembros en sus puestos. Y decía que se marca el inicio del miembro del gabinete Takaichi 2.0. Dice que los miembros a quienes seleccionó con confianza hace 4 meses están calificados para liderar sus áreas políticas, que trabajan a toda velocidad para hacer realidad sus políticas y que con este gobierno les ha vuelto a confirmar a todos. Y en este escenario, en las divisas, también lo importante, el dólar australiano se ha mantenido en 0,7045 dólares después de que los datos de empleo hayan mostrado que la tasa de desempleo se ha mantenido en un mínimo de varios meses. Bueno, resultados. Río Tinto registra ganancias estables para 2025, mientras que caen las ganancias del mineral de hierro. Pues sí, efectivamente es la fotografía que está afectando a las mineras en cuanto a su actividad y en cuanto a los precios de las commodities que analizamos. 2% de subida es lo que se anota Río Tinto. Recordemos además tras unos resultados que vienen enmarcados en la caída de las negociaciones de nuevo entre una fusión con Glencore. Río Tinto cumple con las expectativas, con ingresos anuales estables por esas mejoras en el cobre y el aluminio, que no han logrado compensar los costes extraordinarios de reestructuración, los aranceles y el lastre de China sobre su unidad clave de mineral de hierro. Bueno, India, ya lo saben, uno de los epicentros informativos por esa cumbre de impacto de la inteligencia artificial. Bueno, allí se ha confirmado la alianza de OpenAI y el grupo Tata para la construcción de centros de datos. Y se convierte así en su principal cliente en data centers de Tata Consultancy Services, cuyas acciones suben un 2%, una alianza que se enmarca en la iniciativa Stargate de la startup de inteligencia artificial. Según el comunicado de la compañía de Sam Altman, las dos van a construir un centro de datos con capacidad de 100 megavatios con la posibilidad de escalar hasta 1 gigavatio. Según, por cierto, subraya Bloomberg, un centro de 1 gigavatio suele costar entre 35.000 y 50.000 millones de dólares. Por cierto, que en este marco, y según Bloomberg, OpenAI está cerca de finalizar la primera fase de una nueva ronda de financiación que posiblemente recaudará más de 100.000 millones de dólares. Justo en esa cita, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido 3.000 millones de dólares para que la inteligencia artificial no dependa de unos pocos millonarios. Pues sí, son las palabras del secretario general de Naciones Unidas, que propone la creación de un fondo global para garantizar que el desarrollo tecnológico llegue a todas las naciones por igual durante su intervención en la clausura de esa cumbre de impacto de inteligencia artificial en Nueva Delhi, donde hay gran representación del mundo de esa tecnología, del desarrollo de la inteligencia artificial, y en el que de última hora, además, una de las grandes presencias que se calla era el fundador de Microsoft, Gates, que ha puesto de relieve los problemas en cuanto a la organización y problemas con el tráfico. Bueno, más cositas en la bolsa de la India. Hoy estamos viendo retrocesos. Veníamos de 3 sesiones de ganancias, de compras, y sobre todo estamos viendo que lo más penalizado son las acciones financieras, que están eclipsando el aguante, el repunte de la tecnología. Sí, una tecnología que los expertos dicen sube por rebote más bien táctico. Las 3 acciones más pesadas en los índices de referencia son prestamistas privados: HDFC Bank, el banco ICC y el conglomerado de petróleo y telecomunicaciones Reliance Industries. Son las que están retrocediendo en una jornada donde además las compañías petroleras de upstream como ONGC y Oil India están subiendo 1,5%, 2,7%, siguiendo el aumento de lo que están siendo los precios del petróleo, viendo a las tensiones geopolíticas. Bueno, 2 cositas más muy rapiditos. Uno, las acciones de CIP caen casi un 40% tras anticipar ganancias planas en el segundo semestre. Previsiones que eclipsan el fuerte crecimiento de beneficios del primer semestre y la mejora de las previsiones de margen para el año completo.
desplome hasta los 1,725 dólares australianos le llevan a marcar su nivel más bajo desde principios de mayo. Y lo segundo, previsiones del Fondo Monetario Internacional, crecimiento para China del 4,5% para este 2026. Fotografía para el gigante asiático, al tiempo que introduce recomendación de que reduzca a la mitad subvenciones y apoyos estatales hasta un 2% del PIB. El organismo internacional advierte que generan distorsiones internas y tensiones externas. Miramos a Europa y a la renta variable española. Ayer el IBEX 35 celebró nuevos récords. Hoy partirá desde los 18.197 puntos. Cuéntame cómo fue el día. Muy rapidito, Ángeles. Pues fueron los bancos nuevamente los que apoyaron esa subida del índice. Vimos mejora de recomendación por parte de Citigroup. CaixaBank subía un 2,7%. También con fuerza un 2,95 arriba. El Santander un 2,5%. Unicaja, Bankinter y BBVA un 2,35%. Subieron las compañías ArcelorMittal un 4% y más de un 4% también ACS. Puig publicó resultados y sus acciones terminaron con una subida del 2,5%. También publicaba Naturgy, pero en este caso cayeron los títulos un 3,55%. En el resto de Europa, el DAX sumaba un 1,12%, París se revalorizaba un 0,8%, Milán un 1,3% y Londres subía un 1,23%. Entre las compañías protagonistas, Carrefour cotizaba a la baja, caída de casi un 5% sus resultados, y todo lo contrario sucedía, por ejemplo, con Glencore, que ganaba un 4,5% tras publicar resultados y un plan de retribución al accionista de 2.000 millones de dólares. Bueno, mirando a Europa, los 4 sectores más rezagados del Stock 600 durante este mes de febrero vienen capitaneados por el sector de medios de comunicación, que cae un 7,46% por el temor al impacto negativo de la inteligencia artificial en sus negocios de publicidad, comunicación y auditoría. El sector tecnológico se deja un 2,28%, lastrado por las compañías de software y proveedores. Baja también el sector de servicios financieros y la banca, un 1,2%. Hoy ya tenemos algún resultado muy rapidito y te cuento Renault, que ha sido el último en salir, caída del 15% en su beneficio operativo en 2025. Los ingresos crecen un 3% hasta casi 58.000 millones. Cumple expectativas en 2025, pero se muestra muy cauteloso para este año. Estamos a la espera de que publique la española Repsol y hoy también vamos a conocer la lectura preliminar de la confianza del consumidor de la eurozona. Esto es un no parar. Esto es un no vivir. Son las 7:31, esto es Radio Intereconomía. 7:32, miramos a los mercados financieros. Lo hacemos hoy con Rafael Peña. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Que es socio fundador de Olea Gestión. Oye, tenemos muchos temas sobre la mesa, petróleo, Banco Central Europeo, efecto en euro, en el Bund alemán, y venimos con la resaca de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos que muestran división y al mismo tiempo preocupación por una inflación que es exigente pero no en exceso. Efectivamente, o sea, llevamos unas semanas, ¿no?, desde el nombramiento del próximo gobernador, su selección, que todo lo que hace o dice la FED pues se analiza con muchísimo detalle, ¿no? Pero la realidad de la tendencia es lo que tú dices, que el peor escenario que manejamos en 2025 sobre inflación no se está produciendo, que veremos el cambio que supone el cambio de gobernador, y a todo esto pues la evolución del bono a 10 años americano como medida de lo que piensa el mercado, junto con los números de recortes, pues va mejorando, ¿no? Y bueno, los últimos 2 días ha rebotado un poquito al 4,08, pero hemos tocado el 4%. ¿El mercado qué piensa? ¿Qué calendario maneja en cuanto a bajadas de tipos de interés? Porque en las actas se revela que de los 12 miembros, 10 dijeron que había que mantener tipos y 2 apostaron por bajar tipos de interés. ¿Pero el mercado qué dice? El mercado está entre 2 y 3 bajadas para el año y venimos de menos, ¿no? Venimos de imposibilidad de bajadas, una bajada, ¿no? Y en general el comportamiento de inflación está siendo bueno y lo que predice el próximo gobernador es que va a ser más favorable a bajadas de tipos. Luego, decir es una cosa y predicar es, no me sale la frase, pero del dicho al hecho hay un trecho. Dejémoslo ahí.
Bueno, importante ver el bono americano a 10 años e importante ver también el Bund, el bono alemán a 10 años. Está en el 2,74%. ¿Se ha notado algo en el Bund o en el euro porque Christine Lagarde se vaya a retirar antes y esto pueda poner en cuestión la independencia del Banco Central Europeo? Yo no he leído nada que me haya llamado la atención en ese sentido, ¿no? Recordemos que tampoco Christine Lagarde es una persona que viene con una trayectoria no política, ¿no? O sea, que quizás es de los últimos gobernadores la que ha tenido una tradición más política previa o de cargos institucionales, ¿no? Entonces yo no he leído nada al respecto, ni creo que tenga un mandato como para poder concluir eso, ¿no? El otro gran asunto está en las materias primas, especialmente en estos últimos días en el petróleo, por esa tensión creciente, bueno, que va y viene entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo estás viendo el movimiento del crudo? Bueno, el movimiento del crudo de reciente recuperación, hay algo de tensión, o sea, una de cal y una de arena, parece que avanzan las negociaciones, ahora hay movimientos militares y pruebas que van a hacer conjuntamente. Lo que sí veo es un ciclo en general que el crecimiento viene soportado por el CAPEX, por la inversión de las empresas, y no es un ciclo de consumo. O sea, no vemos que, bueno, el dato de empleo americano pues está siendo correcto, pero el crecimiento viene por el CAPEX. Y en Europa por la expansión fiscal de Alemania, ¿no? En esos escenarios nosotros pensamos que las posibilidades de recortes de tipos son mayores porque no hay que parar el consumo, y por otro lado creemos que para la demanda no va a ser clave la inflación de petróleo a corto plazo, por lo menos. Y otro de los elementos, está en todas las salsas, es la inteligencia artificial. Esta agitación que hay en torno a la inteligencia artificial, ¿cómo la percibes tú y cómo os afecta o cómo hace que elaboréis las carteras en Olea Gestión? Bueno, nosotros, como bien sabes tú, nuestro mandato de preservación de capital y el objetivo de rentabilidad del 5% no nos hace buscar el próximo unicornio, nos hace buscar una cartera que navegue bien en cualquier mar, ¿no? Yo creo que el cambio, para mí hay dos ideas claves que estoy un poco tratando de digerir estas semanas. Por un lado, creo que el mercado está rotando a ver quiénes son los perdedores de la gran inversión en CAPEX que está habiendo, y estamos viendo caídas muy fuertes de compañías, últimamente, los últimos días, muy vinculadas al software, ¿vale? Y luego está analizando muy de cerca, de forma agregada, la utilidad de la inversión, de toda esa cantidad de dinero que está llegando a este sector, que es muy amplio, pero que luego habrá que rentabilizar, ¿no? Yo creo que es lo que se está discutiendo, ¿no? Y luego, claro, los índices de capitalización están muy cargados por este crecimiento de las tecnológicas, ¿no? Entonces yo creo que eso explica un poco la dispersión que hay ahora y por qué las pequeñas y medianas compañías, porque compañías que se habían quedado rezagadas en un ciclo de CAPEX que mejora, en los ISM de manufactureros que están saliendo mejor, vamos a un ciclo de crecimiento que no es el ciclo de crecimiento donde quizás más se puede poner en valor a los hiperescaladores, ¿no? Claro, porque el dinero está saliendo de esos hiperescaladores y está acudiendo a sectores, bueno, a tecnología y inteligencia artificial, pero en empresas de tamaño medio y pequeño, y está acudiendo también a sectores más defensivos, más value. Hay más value, el value ha descorrelacionado bastante bien siempre con los semiconductores, yo creo que con la tecnología en general, pero también el quality se ha quedado muy retrasado, también las small y medium caps, y los datos de que el crecimiento económico se está estabilizando, que no hay una recesión en ciernes, pues yo creo que favorece que estos valores fuera hagan algo, ¿no? Y además yo creo que hay mucha necesidad de generación de alfa en las carteras, no es un ciclo de beta, porque realmente creemos que ya los índices están muy exigentes y donde la gestión activa va a coger mucho peso. Claro, ¿y cómo consigues generar ese alfa en las carteras, ese superar a los índices de referencia? Pues lo primero, no seguirlos. Cuando tú estás en gestión indexada vas a hacer lo que haga el índice, ¿no? Con lo cual la generación de alfa no existe. Y lo segundo, pues es analizar a fondo las temáticas con rigor y analizar a fondo las compañías con rigor. A partir de ahí esperar que luego el mercado reconozca esas buenas adquisiciones con una subida
de precios. Y por la parte de renta fija, ¿cómo aportas alfa? Bueno, esto ya es más difícil. Realmente la gestión pasiva en la parte de renta fija para mí no tiene el peso que tiene la parte de renta variable. Es un mercado es mucho más difícil estar invertido en un índice de renta fija que replique el comportamiento de los activos, y las estructuras de balance son muy complejas para que sea algo tan directo como un índice bursátil, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, tú lo has vivido en primera persona, hemos estado una década prácticamente sin duración de bonos de gobierno, ahora estamos en duraciones en Europa 3 y pico, en Estados Unidos y Reino Unido entre 5 y 7, eso nos ha hecho ir bien el año pasado por esta parte, ¿no? Y ahora mismo yo creo que para un fondo como el nuestro patrimonialista, la captura de ese retorno de tipos reales positivos es el alfa que nosotros damos en nuestra gestión, no es el alfa estrictamente, pero es el que damos nosotros. ¿Y se encuentra más en investment grade que en gobiernos y todavía más en high yield y emergentes? Si tú no le echas a la cartera high yield y emergentes, es complicado el batir a la inflación solo con investment grade. Son momentos de los ciclos. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos muy concentrados en gobiernos, reduciendo toda la exposición de crédito. Esa es una de las... O sea, ¿en qué gobierno estáis concentrados? Fundamentalmente en Europa, en Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos. Pues fíjate, es que en los últimos días me decían, hay que salir de gobiernos, hay que entrar en crédito corporativo. Sí, nosotros vemos que el crédito está muy tenso, creemos que ha llegado mucho crédito en nuevos instrumentos tipo fondos de deuda, y que los bancos en general en el mundo, concretamente en España, son muy buenos prestando, y no creemos que haya nadie que vaya a prestar mejor que los bancos de forma recurrente, y ese dinero pues nos preocupa dónde ha ido, ¿no? Y el riesgo retorno en diferenciales lo vemos muy bajo, no vemos que sea un momento que vaya a pagar ni con contracción de spreads ni con el suficiente diferencial. Pero según lo que me estás contando, al final esto puede cambiar en 2 o en 4 semanas, porque el mercado está muy volátil y os obliga a hacer una gestión muy táctica y muy a pie de terreno. Bueno, nosotros no, porque somos muy de medio y largo plazo, y el coste de oportunidad que sube un activo que no tienes en cartera no es tan grande, ¿no? Nosotros el riesgo está en que haya pues eso, una ampliación de diferenciales, una penalización del crédito. Vamos a ver cómo está la liquidez agregada del sistema, que bueno, parece que empieza a mejorar un poco, pero que ha habido algún episodio complicado a lo largo del 2025 y algo que hay que vigilar, ¿no? Entonces es un retorno no retribuido bajo nuestro punto de vista, después de 22 años y haber visto en crédito diferenciales realmente interesantes. Muy bien, pues Rafa Peña, desde Lea Gestión, oye, gracias por este repaso y que tengas buen día. Muchas gracias a vosotros siempre. Gracias. Hasta luego. Vamos a ir con los diarios y empiezo con Expansión. Naturgy, Criteria e IFM sellan la paz hasta 2030. Reparto de poder de los socios en el Consejo. El grupo energético lanza una nueva lluvia de dividendos tras lograr un beneficio récord de 2.023 millones en 2025, un 6,5% más. Telefónica y sus socios compran la británica Netomia por 2.300 millones. AENA plantea subir tasas un 3,8% anual y alcanzará 347 millones de pasajeros en el año 2031. Cuenta también que el nuevo salario mínimo interprofesional supera el 60% del sueldo medio en 46 provincias y que Santander y BBVA pagan 20 millones en acciones a sus cúpulas. Muy interesante, Carrefour, España es un país estratégico, y Meta, contrato de chips 1.000 millonario con Nvidia. Vamos ahora con el diario 5 días. España se coloca en la carrera por suceder a Christine Lagarde. El pulso por el relevo en el Banco Central Europeo se aviva ante una posible salida adelantada de la presidenta. Reina seguirá hasta 2030 al frente de Naturgy. Garamendi defiende su salario ante las críticas de Díaz. Puig repunta en bolsa tras subir las ventas en el trimestre, y cuenta también este periódico la batalla legal por el registro de pisos turísticos. En el diario El Economista vamos con más asuntos que reflejan la portada. Criteria vende 475 millones en acciones de bolsa americana, reduce el 60% de su cartera, incluyendo títulos de Google,
Pfizer y Microsoft. Cofares alcanza un récord de ventas de 4.580 millones en 2025. AENA subirá las tasas un 21%. Las administraciones reactivarán la jubilación parcial entre abril y mayo. Y cuenta también que las aseguradoras cubren ya el riesgo fiscal de la empresa familiar. Interesante, los restaurantes de Estados Unidos lanzan menús Ozempic. Sí, los restaurantes se están adaptando a la realidad creada por los fármacos antiobesidad, que consumen ya el 12% de los habitantes de Estados Unidos y tratan de atraer a clientes con menos poder adquisitivo. Dice que las porciones de comida consumidas en Estados Unidos son hasta un 13% superiores que las de Francia y que el gobierno de Trump ha pedido a los ciudadanos comer más proteínas y menos procesados. Miramos ahora la prensa nacional e internacional. Roberto, adelante. El País señala en su portada que Interior investiga si el círculo del jefe de la policía tapó la violación. Marlaska destituye a la mano derecha de José Ángel González por coaccionar a la inspectora que lo denunció. Nos vamos al Mundo y la portada también señala lo mismo. Los excesos del DAO eran un clamor, no se subía la bragueta, apunta el periódico. Mandos y agentes afirman que la actitud inapropiada hacia las mujeres de José Ángel González era conocida. La razón, destaca la policía, que acusa al ex DAO, recibió ofertas para no denunciar. Los responsables de cooperación internacional le propusieron marcharse a una embajada, un cargo muy codiciado. Y terminamos este repaso a las portadas nacionales con el diario ABC. El gobierno blinda a Marlaska. Sánchez trata de evitar que el escándalo del DAO le provoque una crisis en el Ejecutivo y asegura que el ministro actuó con contundencia. Más cosas, vamos con la prensa internacional. En Estados Unidos, The New York Times dice que el ejército estadounidense se prepara para posibles ataques en Irán. El presidente Trump no ha dado ninguna indicación de que haya tomado una decisión sobre cómo proceder mientras continúan las conversaciones diplomáticas. The Washington Post, un nuevo memorando del DHS describe un plan para detener a los refugiados para una investigación más exhaustiva. Dice que las organizaciones de reasentamiento han dicho que la guía actualizada representa un cambio dramático en cómo son tratados los refugiados de que se les permite legalmente ingresar a los Estados Unidos. Y termino en Estados Unidos con The Wall Street Journal. Estados Unidos reúne el mayor poder aéreo en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003. Cuenta que Estados Unidos está listo para atacar Irán, pero el presidente Trump aún no ha decidido hacerlo. Vamos ahora con la prensa europea. Empezamos por Alemania. El Handelsblatt, la producción de glifosato recibe estatutos de protección del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha clasificado legalmente el herbicida como esencial para la producción y defensa de alimentos. El fast food alemán, por su parte, señala que Zuckerberg defiende a Meta en los tribunales. El director ejecutivo de Meta testifica en un juicio de alto perfil en Los Ángeles, Reino Unido. The Times, la novena fuerza policial británica se une a la investigación de los archivos de Epstein. Los oficiales de Escocia y West Midlands ahora son parte de la investigación. Financial Times, por su parte, señala que el FMI insta a China a reducir la mitad de los subsidios industriales. Han aumentado las preocupaciones internacionales sobre el impacto de las políticas económicas del país. Y terminamos este repaso a la prensa europea. En Francia, Le Monde, caso Epstein, la justicia francesa se enfrenta al reto de explorar nuevas pistas. Y terminamos con el diario Les Echos, una crisis más profunda que la de 2008, la del COVID, la Gran Depresión de la industria alemana. 10 minutos y llegamos a las 8 de la mañana.